Jóvenes, buenos días. Buenos días, maestro. Preguntas de lo de ayer, preguntas de los temas. De hecho, yo tengo una, maestro. Adelante. Es respecto al problema 27, que ¿Qué dice? dice, digo, no, el problema 26. Dice, Ok, una partícula de 4.8 kilogramos de masa tiene una velocidad v de I 2.2 metros sobre segundo, más J 4.9 metros sobre segundo, más K 2.7 metros sobre segundos. Y pregunta cuál es su energía cinética. Mi duda correcto. es, mi duda es en sí, ¿cómo sacaríamos la energía cinética de un sistema de 3 dimensiones, maestro? Eh, ¿Cómo sacas el cuadrado de un vector? El cuadrado de un vector. Pues multiplicándolo por sí mismo. ¿De qué manera? ah, Multiplicando, o sea, sería la I del primer vector por las 3 de, No, señor. ¿Cuántas formas tienes de hacer productos o multiplicaciones entre vectores? pues sería el producto punto y el producto cruz, ¿no? Ok, pues haz producto ¿cuál? A ver, el producto punto da, tendríamos que hacer producto punto. Afirmativo. Ok, Y ya con eso tienes la velocidad al cuadrado, tienes la masa y ya tienes la energía cinética. ok, ajá, sí, maestro, muchas gracias. De nada, ¿más preguntas a alguien? No hay más preguntas. Bueno, eh, vamos a ver, ¿en qué nos quedamos ayer? Ayer nos quedamos ya en el nuevo tema que iba a iniciar, que comentó que no lo veíamos para no dejarlo a medias. ¿Era teorema energía-trabajo? Era energía potencial. Ah, ok, gracias. Bien, entonces voy a diapositivas. Ok, eh, de nuevo, hay que entender bien los conceptos. No es nada más la fórmula. Vimos que había, desde algún punto de vista, fuerzas que se llamaban conservativas, fuerzas que se llamaban no conservativas y fuerzas de trabajo nulo. Aquí, o sea, la energía potencial o el potencial es otra característica muy importante de las fuerzas conservativas. En general asociamos el trabajo con hacer algo
efectuar una acción sobre un sistema y este agente que ejecuta la acción es algo externo al sistema. Ese algo pues va a ser una fuerza. También acuérdense que había fuerzas en las que existía contacto físico entre los objetos que interactuaban y otras que no requerían que hubiera ese contacto. De cualquier manera, la acción de las fuerzas en principio hace que el sistema cambie y esto se ve reflejado en movimiento de una posición a otra, que en un momento dado podría ser la misma posición que la inicial. Aquí no se aprecia todavía, pero hay que poner una frontera imaginaria al sistema para poder definirlo. Eso lo hacemos, por ejemplo, a la hora de hacer el diagrama de cuerpo libre de un bloque que resbala por un plano y que está sometido a fuerzas. Vean que nos olvidamos de todo lo demás que hay alrededor y nos quedamos únicamente con la idea de la partícula, que sería el bloque, las distintas fuerzas que puedan interactuar y no hay absolutamente nada más. Entonces estamos de alguna manera como encapsulando, como aislando nada más esas pequeñas características que nos interesan. En el caso del teorema trabajo-energía que vimos ayer, me regreso tantito. Vean que llegamos a esta expresión que nada más depende de algunas características del sistema y sin embargo lo describe razonablemente bien. Está la masa de la partícula, está la velocidad final y está la velocidad inicial. Es decir, algo que nos habla del sistema, que es la masa, y dos particularidades que son velocidades, o sea, cómo se está moviendo el sistema, pero nada más en el estado inicial y final. No hay más información involucrada. Entonces, en el caso de la energía potencial, y esto va a ser válido para cualquier fuerza conservativa, atención con eso, vamos a tratar de asociar propiedades del sistema, una propiedad que cambie de un estado final a un estado inicial, y a esta propiedad le vamos a llamar energía potencial en este caso. Voy a pensar en el caso de la fuerza gravitatoria, que hay una partícula, tiene una masa m, se mueve de una posición A a una posición B, y quiero calcular entonces el trabajo de la fuerza de gravedad. Por la forma en que elegí el sistema de coordenadas, tengo un ds, siempre va a estar dado como dx, dy, tal vez dz, multiplicado por los vectores unitarios. La fuerza es hacia abajo, por eso el signo menos.
está en la dirección de las Y's, pero apunta hacia abajo, y el valor de la fuerza o la magnitud de la fuerza es M por G. Entonces puedo calcular el diferencial de trabajo, F punto fuerza punto diferencial del desplazamiento, haciendo el producto punto, nada más sobreviven el producto de las componentes y me queda menos mg de y. Ese sería el diferencial del trabajo. Nada más se movió la partícula se desplazó en una distancia muy pequeña. Calculamos la integral. En este caso es muy fácil. Voy desde el punto A hasta el punto B. Como no hay otra variable de interacción, nada más tengo que evaluar en las dos alturas, YA y YB en este caso. Por comodidad, factorizo ese signo menos que aparece al evaluar en los dos términos, y a esas expresiones les llamo energía potencial. Entonces, vean que el trabajo es el negativo del cambio de esta energía potencial. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestro. ¿Seguros? Ya vendrán entonces las preguntas con los problemas. Bueno. Bien, un ejemplo, hay un elevador, había un elevador, tenía una masa de 920 kilogramos y subía hasta la parte superior de un edificio que ya no existe. Ese elevador recorría una altura de 412 metros sobre el nivel del suelo, y me preguntan cuál es el cambio de la energía potencial gravitacional del sistema cabina-tierra. Calculo directamente el diferencial de energía. En este caso va a ser mg por la diferencia en las alturas. La masa es de 920 kilogramos, la aceleración de la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura de 412 metros. Eso me da 3.7 por 10 a la 6 joules. Otro ejemplo, ¿cuál es la energía cinética y la energía potencial gravitacional con respecto al suelo de un avión de 73,000 kilogramos de masa y que se mueve a una rapidez de 240 metros sobre segundo y a una altitud de 9,000 metros? Directamente de los datos calculo la energía cinética, 2.1 por 10 a la 9 joules, y la energía potencial gravitacional, igual directamente de los datos, mg por h, y eso me da 6.4 por 10 a la 9. Aquí una cuestión interesante. Vean que la energía potencial es casi el triple de la energía cinética, y eso que se está moviendo a una velocidad bastante alta, pero también su distancia
con respecto al piso es muy grande. Si pienso en términos de esas energías, en el caso de un incidente desafortunado con un avión, haría más daño la caída que el choque a la velocidad que lleva. Esto lo vamos a ver en la siguiente unidad, pero tiene más energía almacenada por la altura, insisto, que por la velocidad que lleva. Ups, se me acabaron las diapositivas, pensé que había actualizado. Bueno, hay una cuestión adicional con respecto a la energía potencial. Voy a aprovechar esa diapositiva blanca como pizarrón. En el cálculo que hice para obtener la expresión de la energía potencial gravitacional, consideré un sistema de referencia así. Teníamos Y de A y teníamos Y de B. El movimiento ocurría en esta dirección. Eso sería la velocidad, y teníamos la fuerza de gravedad ahí. No lo dije, pero se observa de la figura que el valor de YA es mayor que el valor de YB. ¿Qué pasa? Pregunta, abran micrófono y contesten. ¿Qué pasa si hago un cambio? Vean, aquí estaba el 0, entonces puedo escribir que ambos son mayores que 0. ¿Qué ocurre si hago algo así? Es decir, en lugar de poner aquí el eje X, pongo acá o acá. Vamos a pensar que ahí quedó YB. Por aquí estaba YA. Este era el eje X original. Entonces, ¿qué pasa si pongo aquí el nuevo eje X o pongo acá el nuevo eje X? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? Profesor, bueno, no estoy seguro, pero ya que en la definición anterior estábamos tomando en cuenta nuestro diferencial de Y, yo creo que no se vería afectado si los puntos son los mismos. Si la distancia entre los puntos es la misma, yo creo que es la misma energía potencial, independientemente de donde ponga el eje X. ¿Por qué sería la misma? Porque a la hora de, bueno, matemáticamente en la fórmula estamos tomando en cuenta el diferencial, la distancia entre ambos puntos. Y realmente, pues donde pongamos el eje no va a afectar, y la gravedad siempre va a seguir en la misma dirección, aunque movamos el eje X. Ok, a ver, cuidado aquí. No sé si estoy siguiendo tu razonamiento, pero vamos a
vamos a jugar tantito. Si pienso en el diagrama original, insisto, esto de aquí es YA y todo esto es YB. Hasta ahí estamos bien. ¿Puedo borrar el diagrama original? Si calculo para ese eje original la energía potencial de A, eso sería igual a mg por YA, y la energía potencial de B sería igual a mg por YB. Eso con respecto al sistema original. Voy a considerar ese mismo cálculo, pero ahora respecto a ese eje X nuevo. Entonces me quedaría que para este nuevo eje, para esta nueva referencia, UA es igual, vamos a pensar que la distancia desde aquí hasta acá sea H. Entonces la energía potencial del objeto en la posición A sería mg por YA más H, y la energía potencial para el objeto en la posición AB sería mg YB más H. Claramente sí afectó el cambio del eje, porque esta energía potencial es mayor que esta otra. Esta energía potencial es mayor que esta otra. Se ve que hay un factor mgh de diferencia entre las calculadas en el nuevo sistema y las calculadas en el sistema anterior. Entonces, en el cálculo de la energía potencial, los valores calculados se ven alterados por la elección del sistema de referencia. ¿Estamos bien? Profesor, Y ya vi cuál era mi error. Es que yo estaba tomando en cuenta el diferencial de las energías potenciales, porque si se fija, ese sí se mantiene constante. el diferencial sí, pero finalmente lo que me interesa es no el diferencial, sino el valor macroscópico, el valor acumulado. ¿Sí me explico? Sí. No, pues sí, si le aumentamos, vaya, altura, mientras más alto esté un objeto, pues más energía potencial tendrá. Sí, o sea, la energía potencial depende de cómo elige el sistema de referencia para medir dicha energía. De acuerdo a la fórmula, si pusiera el nuevo cero, digamos, aquí, entonces tanto YA como YB serían negativas, y los valores que habíamos calculado al principio son positivos. Entonces, la elección de la referencia sí se ve, sí altera el valor de la energía potencial para cada objeto, para cada posición del objeto. Aquí el asunto interesante
es el siguiente. Quedamos que el trabajo, por definición, era igual a menos Q de A B, entonces es menos U de la posición final menos U de la posición inicial. ¿Estamos bien? Entonces, Sí. si hago esas diferencias para las energías del caso original, me quedaría que el trabajo para ir desde A hasta B sería igual a menos U de B, que era a mg YB menos mg YA. Eso es en el caso original. En el caso, le voy a llamar desplazado, el trabajo para llevar esa partícula desde A hasta B sería igual a menos, en este caso me había quedado mg YB, mg YB más H y menos mg YA más H. Pero si desarrollo, me queda menos mg YB más mg H menos mg YA menos mg H. Se cancelan esos dos y me queda la misma energía. Entonces, vean lo interesante de esto. A pesar de que el valor de la energía potencial que le estoy asociando al sistema, dependiendo de la referencia que escoja, las cantidades que realmente interesan, o sea, las verdaderas energías, las energías asociadas al trabajo, no cambian. Esa elección de la referencia resulta intrascendente para los cálculos energéticos. Es decir, si me dices que tal objeto tiene tanta más cuanta energía potencial, ese valor no me interesa, ese valor no tiene ningún sentido práctico, ningún sentido trascendente. Cuando comparo, cuando asocio esa energía potencial gravitatoria en este caso con trabajo, con un cambio en otro tipo de energía, entonces es cuando cobra sentido, pero
desaparece la dependencia en la elección del sistema de referencia. Esto es súper importante. Las matemáticas, desde el punto de vista de su esencia, de su punto de vista fundamental, son muy interesantes. Piensen en algo muy simple. ¿Cuánto vale esa integral? ¿Cuál es el valor de esa integral? X cuadrada en D2. X. Incorrecto. C. Ahora sí. Vean la similitud entre el argumento que acabo de dar respecto a las energías y esta integral. Ya no me gustó, la voy a quitar. Voy a pintar otra. ¿Cuánto vale esa constante? Pues en realidad no sé y en realidad no me interesa. Dependerá, o sea, hasta que me especifiques unas condiciones físicas particulares, entonces ya puedo decidir quién es el valor de C. Esa C que aparece en esa integral, digamos que es exactamente lo mismo que ese MGH que está ahí. Si reescribo esa misma integral, pero ahora le pongo una A y una B, entonces eso va a ser la antiderivada evaluada en B menos la antiderivada evaluada en A. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí abajo? Diciendo que el trabajo para llevar el sistema del estado A al estado es menos U de B menos U de A. ¿Preguntas hasta aquí? Creo que no. ¿Seguros? Pues hará falta hacer ejercicios para que salgan más dudas. Eso espero. Así es. Eso espero. Bueno, en un rato más, ya los tengo, nada más es prácticamente subirlos, actualizo problemario y actualizo diapositivas. Vamos a dejar aquí y nos vemos el lunes. Profesor, Escucho. disculpe, me surgió una duda con respecto a notación matemática ya como en física. Ok. Escucho. Es acerca de notación diferencial integral. Inicié a partir de que la segunda derivada de la función posición es igual a la aceleración. Ok, a ver, Eso, déjame ir a otro pizarrón. Ok, te escucho.
Aceleración. Lo tomé como notación de diferenciales. Segunda derivada de posición con respecto al tiempo. Ajá. Después despejé el diferencial de la posición. No se vale. Para derivadas de orden superior no es posible separar el diferencial. No, porque es muy chistoso. La matemática es estricta. Es muy estricta. O sea, lo que es blanco, lo que es negro, no hay no hay intermedios, no hay grises en muchas cosas. Sin embargo, los matemáticos son poco exigentes con la notación, se vuelven flojos para escribir, en el entendido de que estás hablando con expertos y todos nos estamos entendiendo, cosa que no siempre es cierta. Ahí lo que está pintado en realidad es esto. Y aquí sí puedo separar el diferencial, porque me quedaría A por dt es igual al diferencial de dx en dt. Sí me estoy explicando. O sea, tratar de hacer esto no tiene sentido, porque si te fijas, lo que hice acá lo puedo interpretar, de hecho, lo estoy interpretando como A por delta t igual al delta de dx en dt. ¿Cómo podría interpretar ese delta, ese doble delta? No sé, de entrada, la propia lectura de esta expresión puede ocasionar conflictos. Ese 2 que está ahí y ese 2 que está allá te indican que estás haciendo efectivamente una doble derivada. No confundir esa notación de exponentes con no sé qué letra usar. Bueno, voy a usar esa. No confundir con esta notación que me está indicando una operación algebraica también. O sea, refuerzo lo que decía, los matemáticos son flojos. En lugar de escribir esto, pues lo escribo así y lo sé interpretar. Me da flojera escribir esto, pues lo escribo así, pero hay que saberlo interpretar. Les decía que desde la lectura de esta expresión no es la derivada al cuadrado,
no es la segunda derivada respecto a t cuadrada, es la segunda derivada de x respecto a t. Y bueno, no sé dónde se empiezan a generar dudas de si se puede o no hacer álgebra como esta que me estás preguntando. ¿Queda resuelto? Profe, entonces, si tenemos si tenemos una función que representa la aceleración de un cuerpo y queremos encontrar la función posición del cuerpo, ¿cómo, en notación, cómo se representaría para querer volver a la función posición? Ok. Puedo seguir con lo que llevaba acá. Esto en realidad es el diferencial de velocidad. Espero que el escribir encima no confunda. Aquí integro y entonces me queda aceleración por tiempo. Voy a integrar de t igual a 0 hasta otro tiempo. Y del otro lado me quedaría velocidad final menos velocidad inicial. Ahora, la velocidad inicial pues es una característica del sistema, es algo que debo conocer y voy a pensar en la velocidad final como una velocidad arbitraria a un tiempo t. Entonces me queda velocidad igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. Aquí vuelvo a recordar que v es dx en dt. Puedo separar ese diferencial y me quedaría at más v0 dt igual a dx. Si integro, entonces aquí me quedaría otra vez t igual a 0 hasta otro tiempo t, x0 hasta x final. Entonces me quedaría un medio de at cuadrada más b0t igual a x final menos x inicial, que puedo reescribir como más x inicial igual a x final. Esa sería la manera adecuada de integrar la segunda ley de Newton, las ecuaciones de movimiento. Y de hecho, lo que hicimos aquí fue resolver una ecuación diferencial de segundo orden, muy simple, pero una ecuación de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden finalmente. Aquí está la ecuación diferencial. Como tengo dobles derivadas, eso me implica un doble proceso de integración. Aquí estuvo uno y aquí está el otro. Pero el truco fue esconder esa derivada. La escondí en la B.
de alguna manera sí estoy haciendo esto, pero por pasos y escondiendo esa derivada de la derivada. ¿Más preguntas? Profesor, yo tengo una duda respecto al trabajo. Ok. Escucho. Siempre que nuestro vector de posición inicial y final sean el mismo, ¿el trabajo será cero? Ups. Aquí en mecánica sí, pero solamente en presencia de fuerzas conservativas. Si tienes fuerzas no conservativas, entonces el trabajo sobre una trayectoria cerrada no necesariamente es cero. De hecho, ayer, si la memoria no me falla, ayer lo vimos. Ahí está. Finalmente, el vector de posición incluso lo pongo así. Ese es el vector de posición inicial. Hice algo y el vector de posición final fue el mismo, pero el trabajo realizado fue distinto de cero porque se trata de una fuerza no conservativa. Si tienes fuerzas conservativas, entonces el trabajo sí siempre va a ser cero si tu posición inicial y la posición final coinciden. O sea, esto es interesante y es bien importante que vaya quedando claro porque las ideas fundamentales, las ideas de energía, insisto, no sigo sin entender qué es, pero esos conceptos aparecen por todos lados en materias más arriba, en lugar de bloques que se mueven, de objetos que caen, vas a hablar de corrientes eléctricas en un circuito, vas a hablar de el calentamiento de ese circuito, los procesadores de computadora más rápidos, más con mayor capacidad de cómputo, pero cada vez requieren más sistemas de enfriamiento porque disipan mucha energía, disipan calor. Entonces, por todos lados te vas a encontrar estas ideas. Insisto, son bien fundamentales. En el caso de circuitos y a lo que iba, hay una cuestión con el magnetismo que no sé qué tan bien entendida o está. Aquí en mecánica, en muchas otras áreas del conocimiento, tú puedes hacer esto de ir un estado inicial, hacer algo y regresar a ese mismo estado inicial. En principio podría ser interesante ese
ese ciclo, ese proceso. Hay que repetirlo muchas veces. Un ejemplo muy mundano, si piensas en una máquina de hacer tortillas, ahí está la tolva donde metes la masa, por aquí está la banda transportadora y en alguna parte por aquí hay un mecanismo que es una ruedita partida a la mitad que está girando, la mueves con un motor eléctrico, usualmente es el mismo que hace girar la banda transportadora y con ese mecanismo estás abriendo y cerrando ahí una compuerta para que salga la cantidad de masa adecuada para hacer una tortilla a la vez. Entonces ahí tienes un proceso cíclico. Finalmente lo puedes ver como esto que está ocurriendo acá arriba. Cada que esa cosa da una vuelta, regresó a su estado inicial. Y bueno, hay un montón de procesos cíclicos que son muy importantes. Y te decía, en el caso del magnetismo, hay un fenómeno que se llama histéresis, que tiene que ver con magnetizar artificialmente un imán, y eso presenta una gráfica más o menos así. Partes de ese punto, sigues una cierta trayectoria, llegas a otro punto y te regresas por esa trayectoria. Piensa, por ejemplo, en el caso de las memorias de acceso rápido, los discos duros de estado sólido. Finalmente lo que haces para almacenar cosas en memoria, adentro del material orientas campos magnéticos. Si están hacia arriba los interpretas como 1, si están hacia abajo los interpretas como 0. Sabes cómo codificar o decodificar esa secuencia de ceros y unos que están almacenados. Si en este proceso se te presentara el fenómeno de la histéresis, no podrías estar almacenando, guardando y borrando, o almacenando y desalmacenando información, porque aquí hay pérdidas de energía. Es decir, aunque hiciste idealmente esto, jamás regresas al estado inicial. Y digo, o sea, es un problema serio. Ya lo verán, insisto, en otras materias. Uno piensa inocentemente en un motor eléctrico como algo muy simple, y de hecho es en principio muy simple. Tienes motores eléctricos en los juguetes, tienes motores eléctricos en los aparatos electrodomésticos, no sé, por todos lados hay motores, y no piensas en el motor más allá de que lo conectes y pues empiece a rotar. Dependiendo de la aplicación te interesará que sea más o menos silencioso, que sea más o menos potente. Potente en el sentido de que te dé suficiente torque para mover lo que quieres mover. Y no es nada más cuestión de tamaño. Ya, resuelto el asunto con los motores eléctricos. Pero cuando te vas otra vez, y son cuestiones bien cotidianas, ¿cómo le hago para mover un disco duro de una computadora? ¿Cómo le hago para mover
el disco compacto, el DVD, el Blu-ray, ya sea en la computadora o en un teatro en casa. Por la cuestión de hacer girar el disco, o sea, nada más hacerlo girar, no tengo que preocuparme de nada. Cualquier motor lo hace. Y con potencia incluso sobrada, y lo voy a poder hacer rotar tan rápido como yo quiera, en principio. Pero otra vez voy a caer en broncas de este tipo, porque ¿cómo le hago para que esa cosa rote exactamente el ángulo que yo quiero? Resolver ese problema no es tarea nada fácil. Si piensas en el motor como capacidad únicamente, un dispositivo que mueva un dispositivo con un motor para mover un disco compacto es muchísimo más caro que un dispositivo con un motor equivalente para mover un peso equivalente, pero que no requiera de esa precisión. Y, por ejemplo, con un carrito de radiocontrol, ¿cuándo te preocupas por si giró un poco de más o un poco de menos? Nunca. Pero ahí en el disco compacto es importantísimo. Entonces, bueno, ahí hay más ejemplos de otras áreas del conocimiento donde importa el hecho de que las fuerzas, y hablando de manera muy generalizada, sean conservativas o no sean conservativas. ¿Más preguntas? Bueno, profesor, ahí en ese mismo esquema, bueno, se muestra claramente cómo la fuerza de fricción no es una fuerza conservativa, pero típicamente las fuerzas de empuje son conservativas. No necesariamente. Me vas a hacer decir algo que no quería decir, o no todavía. Ahorita definimos definido una fuerza conservativa en estos términos. Híjole, bueno, ya, ni modo. Digo que no lo quería decir. Pinté ayer ese símbolo. Ahí lo que estoy diciendo es lo que está pintado ahí en el diagramita de al lado. La integral de línea cerrada sobre una trayectoria cerrada de esa F es 0 si F es conservativo. Otra cuestión que tiene que ver, otra definición, es alternativa, pero es la misma, de fuerza conservativa, es que esa fuerza conservativa la puedas obtener a través de, eso quiere decir derivada, de una función de potencial. Algo de esto van a ver en cálculo vectorial, pero si lo quieres analizar bien a fondo, pues te tendrías que ir a otro curso, a otra parte. Hay una rama de las matemáticas que se llama teoría de potenciales, y es la base de estudio de todo esto. O sea, son matemáticas abstractas, pero que se derivan o que
o que se inventaron para estudiar una inmensa variedad de fenómenos físicos. Entonces, las fuerzas conservativas están relacionadas con algún tipo de potencial, y si no se cumplen esas relaciones matemáticas, entonces no puedes hablar de fuerzas conservativas. Una fuerza conservativa es muy bien portada, una fuerza no conservativa puede llegar a ser muy traicionera. Al principio, cuando empezamos a ver fuerza de fricción, por una parte es indispensable para muchísimas cosas, pero esa misma fuerza de fricción, bajo otras circunstancias, es lo más indeseable que puede haber. Los aviones no vuelan más rápido porque empiezan a tener broncas con la fricción con el aire. Los trenes rápidos no pueden ir más rápido porque empiezas a tener broncas fundamentalmente con la fricción, ya sea con el riel, ya sea con el aire, en fin. Entonces, creo que en general no nos gustan las fuerzas no conservativas. En el caso de fuerzas conservativas, insisto, todo es bonito, todo es simple, todo es predecible. Decías, una fuerza de empuje tiene que tener ciertas características, esa fuerza de empuje, para poder considerarla como conservativa. ¿Algo más? Parece que no, maestro. Ok, pues entonces aquí le dejamos.